El discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora. En un mundo donde aún existen muros visibles e invisibles que separan a las personas, el mensaje de Efesios 2 resuena con fuerza. En Cristo ya no somos extranjeros ni forasteros, sino un solo pueblo. La cruz derriba todo muro que divide, y su sangre une a quienes estaban lejos y a quienes estaban cerca. La lección de hoy nos invita a ver la iglesia como un templo vivo, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, con Jesucristo como piedra angular. Y lo más importante, todos tenemos lugar en este edificio santo. Mi nombre es el reverendo Luis Felipe Ramos Román, pastor asistente en Evangelización y Educación Cristiana, y te invito a que juntos participemos de esta experiencia educativa. El discípulo. El discípulo. Una revista para la educación cristiana transformadora. Mis queridos hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga en este día. Qué bueno una vez más compartir con ustedes la palabra del Señor, y hoy estaremos trabajando nuestra lección número 25 titulada Un solo templo, y estaremos utilizando como base bíblica el capítulo 2 de Efesios, versículos 11 al 22, y el texto áureo se encuentra en Efesios capítulo 2, versículos 21 al 22, que leen de la siguiente manera: En él todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y en el día de hoy, mis queridos hermanos, queremos cubrir los siguientes objetivos. El primero, analizar las razones religiosas que separaban a judíos y gentiles y comprender cómo la obra de Cristo Jesús reconcilia a ambos grupos como un solo pueblo. Y número 2, entender que el sacrificio de Cristo ofrece perdón y restauración de manera tal que abre las puertas para que toda persona pueda pertenecer a la familia de Dios. Y el vocabulario para este día es el siguiente: gentiles. Y gentiles significa naciones o pueblos, y es el nombre con el que los judíos designaban a los demás pueblos. Debido a que Israel se consideraba el pueblo escogido por Dios, fueron separándose del resto de las naciones. Y esto fue dibujando un prejuicio religioso al pensar que los gentiles estaban al margen de las promesas y los propósitos de Dios. El segundo vocabulario es piedra angular. Y la piedra angular es esa pieza clave en los cimientos de un edificio, y era una piedra de gran tamaño que se colocaba en una esquina para unir a dos paredes y así dar soporte a la estructura. En el Nuevo Testamento era símbolo de la función mesiánica de Cristo Jesús. Les invito a que así me puedan acompañar y busquen en sus Biblias el libro de Efesios, el capítulo 2, los versículos del 11 al 22, y estaré dando lectura a la versión Reina Valera revisada que se encuentra impresa en nuestras revistas El Discípulo. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con manos en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades.
Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, para que estabais lejos y a los que estáis cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Por eso ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En él todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para la morada de Dios en el Espíritu. Les invito a que podamos tener una palabra de oración. Ven Dios y Padre nuestro, te alabamos y te bendecimos en este día. Y te pedimos, Señor, que sigas hablando a nuestros corazones. Glorifícate a través de esta experiencia y bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas que nos escucha a través de estos medios. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, mis amados, nos encontramos aquí en el pasaje de Efesios 2 que nos presenta, ¿verdad?, un mensaje, digámoslo así, profundamente contracultural, ya que vemos que Cristo vino a derribar muros y a construir puentes. Y en el contexto del primer siglo, cuando hablamos de judíos y gentiles, nos damos cuenta, ¿verdad?, que tanto los judíos como los gentiles estaban separados por las costumbres, quizá por las leyes, pero lo más importante era que estaban separados por prejuicios. Sin embargo, fíjense, la cruz de Cristo plantea así Pablo que no solo reconcilia al ser humano con Dios, sino que une a personas antes, ¿verdad?, que estaban enemistadas o molestas o no se llevaban en un mismo pueblo. Y miren qué hermoso es este poder reconciliador de la cruz de Cristo. Así que hoy vamos a estar trabajando en esta lección a poder nosotros contemplar la iglesia como un solo templo, un templo que es santo, un templo que es vivo, y entender que todos y cada uno de nosotros en ese templo tenemos un lugar y tenemos un propósito. Y eso es lo que queremos trabajar en este día, en esta lección. Pero vayamos al análisis de la Escritura. Miren, cuando hablamos de este capítulo 2 de Efesios, los versículos 11 al 22, esta carta de los Efesios, ¿verdad?, es uno de los escritos más, vamos a decirlo así, más ricos, ¿verdad?, de la tradición cristiana, y tiene un mensaje que cuando usted lo analiza se da cuenta que trasciende lo que son las culturas, lo que son las épocas. Y de hecho, aún, ¿verdad?, existen algunos debates sobre la autoría, ¿verdad? Algunos plantean que fue Pablo realmente el que escribió esto, otros dicen que son los discípulos suyos, pero fíjense, en cada uno de estos biblistas coinciden en algo. Y es que el contenido de Efesios tiene un carácter universal y tiene un carácter ecuménico. Y esto es importante, ¿verdad?, dentro del libro. Y otro aspecto importante, donde todos los biblistas coinciden, es que el libro de Efesios está dirigido a toda la iglesia y no a una comunidad en particular. Y el pasaje que estamos estudiando en el día de hoy, este capítulo número 2, los versículos 11 al 22, nos presenta una situación. Está abordando uno de los problemas más profundos que tiene la historia humana. Y estamos hablando de la división entre los pueblos, la división que existe entre las culturas, la división que existe entre los credos. Y en medio de esas divisiones que se presentan, ¿verdad?, dentro de la historia humana, vemos a Pablo escribiendo en el libro de Efesios esta carta que es universal y que es dirigida a toda la comunidad cristiana y a toda la iglesia, proclamando que en Cristo, en Jesucristo, esa separación fue cancelada, fue, mire, abolida para siempre. Y este es el mensaje principal que vemos en esta porción del capítulo 2 de Efesios. Ahora, vayamos a los versículos 11 al 13. Nos damos cuenta en estos 3 versículos que nos habla
Pablo acerca de la condición pasada del ser humano y la obra transformadora de Cristo. Una de las cosas que nos invita el escritor de Efesios es que le hace una invitación, ¿verdad?, a los creyentes a que se acuerden de quienes ellos eran antes de conocer a Cristo. Y fíjense, cuando el escritor de Efesios hace esta mención de recordar quién era antes de conocer a Cristo, no era para revivir la culpa que quizá usted y yo sentimos cuando miramos atrás y nos damos cuenta, ¿verdad?, de dónde Dios nos sacó, sino para que usted y yo podamos comprender la magnitud de la gracia de nuestro Dios, la magnitud de esa gracia que usted y yo hemos recibido. Y una de las cosas que plantea el texto bíblico es que el escritor de Efesios plantea que los gentiles eran llamados en aquel tiempo incircuncisos. Y eso era como un tipo de etiqueta, ¿verdad? Que tenía, miren, vamos a decirlo así, estaba bien cargada de ese desprecio religioso que sentían los judíos por los gentiles. Pero también nos presenta el texto bíblico que cada uno de aquellos en aquel tiempo, antes de conocer a Cristo, ¿verdad?, que estaban sin Cristo, estaban ajenos de unas realidades. Y estaban ajenos de la ciudadanía espiritual que había en nuestro Dios. Fíjense, y era una ciudadanía que no era necesario ese pacto de la promesa que tenía Dios, ¿verdad?, con el pueblo de Israel, ¿verdad? Estamos hablando esa ciudadanía espiritual de Israel, ¿verdad?, sin acceso a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios, ¿verdad?, dentro del mundo. Entonces, esta descripción que estamos viendo refleja, ¿verdad?, una exclusión total, y podemos verlo así de manera política, porque ciertamente estaban sin ciudadanía. Había una exclusión total a nivel espiritual porque no tenían un pacto, y también había una exclusión total y existencial porque estaban sin esperanza. Pero en el texto bíblico vemos una frase y dice la siguiente: pero ahora en Cristo Jesús. Y aquí vemos que cuando se introduce esta frase, pero ahora en Cristo Jesús, hay un cambio. Y este cambio es radical. Por lo tanto, lo que antes era una distancia quizá, vamos a decirlo así, insalvable, vemos que se acorta por la sangre de Cristo. Y no estamos hablando, ¿verdad?, de un cambio superficial, sino, ¿verdad?, estamos hablando de una transformación de la identidad. Los que estaban lejos, dice el texto, han sido ahora hechos cercanos, están ahora cerca. Y aquí, mis amados hermanos, cuando usted lee esto, se da cuenta que no hay méritos humanos. Simplemente es un acto de pura gracia de Dios. Y eso es lo más hermoso que vemos en este texto, en estos 3 versículos, perdón. Cuando vamos a los versículos 14 al 16, fíjense en que se presenta a Cristo como nuestra paz, pero a la misma vez como aquel que derriba muros. Y fíjense que así es como se proclama que Cristo es nuestra paz. Y no es solo quien predica paz, sino quien encarna la paz. Y esa paz que se presenta en el texto bíblico se llama Shalom. Y no es simplemente, ¿verdad?, esa ausencia de conflicto, sino esa plenitud, esa armonía y restauración integral. Y el texto habla de la pared intermedia de separación. Y históricamente, ¿verdad?, el templo de Jerusalén había un muro que separaba, ¿verdad?, lo que era el atrio de los gentiles del espacio que estaba reservado para los judíos. Y había unas advertencias, ¿verdad? Y habían advertencias de muerte para quien cruzara esa barrera física. Así que esta pared, en cierta manera, era usada, ¿verdad?, como un símbolo de cualquier barrera religiosa o cualquier barrera ética o social. Sin embargo, el texto nos dice que Cristo abolió las enemistades.
y la ley, ¿verdad?, de los mandamientos expresados en ordenanza, ¿verdad?, como un sistema de separación. Y esto no significa que la ley moral de Dios haya sido anulada, sino que las normas que dividían y excluían ya no tienen un lugar, ¿verdad?, en esta nueva humanidad que Cristo está inaugurando a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Por lo tanto, lo que nos presenta el texto es que la meta de esta obra de Cristo es crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, de manera que puedan hacer la paz. Y estamos hablando de una reconciliación con Dios, ¿verdad?, a ambos en un solo cuerpo. Estamos hablando de reconciliarse con Dios, tanto el gentil, tanto el judío, en un solo cuerpo. ¿Y cómo se hace eso? Pues mediante la cruz del Calvario. Así que la enemistad que pudo haber existido en un tiempo entre judíos y gentiles, el texto bíblico nos dice que ha quedado crucificada con él. Y el resultado de ese acto salvífico de Jesús en la cruz del Calvario, estamos hablando de que ahora somos un solo pueblo, una nueva identidad, un solo pueblo, una sola familia, un solo templo. Y me encanta mucho esto porque en medio de los tiempos en los cuales vivimos, donde tenemos unas barreras sociales, étnicas y hasta religiosas, el Señor nos invita a través de esta lección a que entendamos que en Cristo Él abolió toda enemistad que pueda haber entre etnias, entre barreras religiosas. Y eso Él lo llevó en la cruz del Calvario. Y todos aquellos que han recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, hoy son un solo pueblo. Somos una sola familia y somos un solo templo. Pero vayamos a los versículos 17 al 18. Y vemos que nos habla de una paz que es proclamada a todos. Y aquí nos damos cuenta que el autor está citando y está reinterpretando, ¿verdad?, de alguna otra manera lo que es el libro de Isaías, el capítulo 57, específicamente el versículo 19, que lee de la siguiente manera: paz a los que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Así que vemos que Jesús no hace una distinción, ¿verdad? Estamos hablando de los que estaban lejos, en este caso los gentiles, y los que estaban cerca, que eran los judíos. Ambos, tanto gentiles como judíos, están recibiendo el mismo anuncio y están recibiendo esta misma invitación. Así que la obra de Cristo es tanto vertical como horizontal. Me explico. Tenemos una obra de Cristo vertical donde se reconcilia al ser humano con Dios, pero también la obra de Cristo es horizontal porque reconcilia a los seres humanos entre sí. Y el versículo 18 lo resume, ¿verdad? Yo creo que es una manera magistral lo que es la teología trinitaria, ¿verdad? Por medio de Él, que es Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que la unidad no es meramente algo social. Estamos hablando de una unidad, de una comunión en Dios mismo. ¿Y quién facilita esta relación? Miren, el Espíritu Santo. Y ciertamente está fundamentada en la obra de Jesucristo, el Hijo de Dios. Qué hermoso, ¿verdad?, la palabra, y cuando podemos entenderla de esta manera. Entonces los versículos 19 al 22 nos habla acerca de que ya no somos extranjeros, ahora somos familia y somos templo de Dios. Así que vemos que el pasaje culmina con estas tres imágenes, ¿verdad?, que son muy poderosas, que ciertamente nos describen lo que es esa nueva identidad en Cristo. Primero nos habla que somos ciudadanos, así que ya no somos ni extranjeros, no somos forasteros, estamos hablando de una ciudadanía. ¿Y de dónde es esa ciudadanía? Pues miren, del reino de Dios. Es un reino de Dios donde no hay pasaporte humano. Simplemente la marca de esa fe es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la otra imagen que vemos aquí cuando hablamos de identidad en Cristo? Pues familia. No solamente somos ciudadanos ahora del reino de los cielos, sino que somos hijos e hijas que hemos sido adoptados en esa familia de Dios
Así que todos nosotros tenemos los mismos derechos y privilegios que conlleva, ¿verdad?, ser un hijo de Dios. Y la tercera imagen es poderosa, también es templo. Así que no somos solamente ciudadanos del cielo, no solamente somos familia, hijos de Dios, sino que somos templo. Y el texto lo presenta como piedras vivas. Piedras vivas en una construcción espiritual que ha sido edificada sobre el fundamento, obviamente, de los apóstoles y profetas, pero Cristo es la piedra angular. Y fíjense en que esta piedra angular no es una piedra decorativa, no. Estamos hablando de una piedra que sostiene y que alinea toda esa estructura. Por lo tanto, sin Cristo, la iglesia se derrumba. Con Cristo, el edificio crece, bien coordinado. ¿Para qué? Miren, para ser un templo santo, un lugar donde habita el Espíritu Santo de Dios. Una de las cosas que tenemos que ver como aplicación es que hoy en día vemos tantas y tantas noticias que nos tientan, ¿verdad?, a levantar quizá muros que quizá nos separan de otros y de otras. Y fíjense que este asunto no es algo nuevo, es algo, miren, del principio de los tiempos. Y es algo que tenemos que estar muy presente en nuestra vida. Esta conciencia tenemos que tenerla, porque a veces nos damos cuenta que nos dejamos llevar por quizá las actitudes, doctrinas o prácticas que quizá hacen que nosotros levantemos barreras y excluyamos a otros. Y la realidad es que Efesios, ¿verdad?, nos llama y nos invita a que podamos examinar, ¿verdad?, nuestras comunidades de fe y ver si nuestras comunidades reflejan esa unidad que Cristo compró, ¿verdad?, con su sangre. O si por el contrario, ¿verdad?, estamos perpetuando divisiones que quizá en ocasiones las disfrazamos de espiritualidad. Y eso tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces quizá perpetuamos divisiones porque quizá por una doctrina, que si a aquel le gusta el pelo largo o a aquel le gusta el pelo corto, que si se pinta o no se pinta el rostro, que si usa tal ropa o utiliza otra ropa, ¿verdad? Son asuntos doctrinales y a veces esas cosas las ponemos como importantes y lo que estamos haciendo es que estamos segmentando el pueblo del Señor. Estamos dividiendo y levantamos barreras y yo creo que el Señor nos llama a derribar esas barreras, a respetar a los diferentes puntos de vista, que es importante, ¿verdad? El respeto, pero de igual manera entender que por encima de eso está la unidad en el Señor y que todos somos familia, que todos, como dice el texto bíblico, somos templo y que todos somos ciudadanos del cielo. Y es importante que entendamos eso, porque miren, mis amados hermanos, esta unidad de la que nosotros hablamos fue comprada con el precio de sangre de Cristo. No es cualquier precio. La unidad que Cristo nos presenta la compró con su sangre. Por eso no podemos perpetuar las divisiones. Y la iglesia que es verdadera es aquella donde todos pueden encontrar un lugar en este templo vivo de Dios. No por mérito, sino por la gracia de Dios. Y pienso que el desafío de hoy, mayor, ¿verdad?, como un solo pueblo, es que podamos dejar al lado cualquier sentido de superioridad, ¿verdad?, y que entendamos que el Señor nos llama a ser embajadores de la paz de nuestro Dios, que une y que restaura. En medio de la crisis de violencia que vive nuestro país, las noticias hoy en día, tantas y tantas noticias tristes de violencia, el Señor nos invita a que seamos embajadores de esa paz. Una paz que nos una, una paz que nos restaure como pueblo. Y esa paz solamente la puede dar aquellos que han recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y esa paz solamente la puede dar nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Por lo tanto, te invito a que hoy vivamos la paz de nuestro Dios y que seamos embajadores de la misma. Oramos al Señor.
Dios de gracia y misericordia, bendecimos tu santo nombre por siempre. Pedimos que recibas nuestra gratitud por la obra que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Gracias por enviar a tu Hijo al rescate de todos nosotros. Y gracias, Señor, porque a través de Él fuimos formados como un solo pueblo, consagrados para ti, en donde todos y todas, ¿verdad?, tenemos acceso a ese amor tuyo y a tu bondad. Te damos gracias, Señor, ¿verdad?, porque por medio de la sangre de Cristo tenemos esa paz para contigo. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes cada día a vivir, ¿verdad?, bajo el poder de tu gracia restauradora. Que nunca tengamos por poco tan grande sacrificio de amor que hiciste. Y quita de nosotros todo sentido de superioridad. Y ayúdanos con la fuerza de tu Santo Espíritu a anunciar las buenas nuevas de salvación al mundo. Te lo pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga y esperamos estar con ustedes la próxima semana. Gracias por escuchar El Discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora.